Hola, ¿qué tal amigos de Página 7 Digital? Estamos nuevamente con este espacio de entrevistas en el marco de la crisis sanitaria del coronavirus. Me encuentro en compañía del presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, don Luis Fernando Barberí, a quien quiero darle la bienvenida a este espacio y lanzarle la primera pregunta. ¿Qué es lo que se nos viene después de la crisis sanitaria para las empresas del país? Muy buenos días. Creo que momentos muy difíciles para todos, para los ciudadanos, para las empresas y para el Estado. Creo que es una crisis muy dura. Van a ser 53 días de parálisis de la economía, no total, pero casi total. Más del 80% de la economía está paralizada y en ese sentido creo que tenemos que remar todos juntos en la misma dirección, ciudadanos, empresas y Estado, para poder salir de esta crisis de la que vamos a salir todos bastante golpeados. ¿Ustedes han hecho algún análisis, evaluación o estudio para saber el impacto en cuanto a números? Por ejemplo, ¿se van a cerrar empresas seguramente? ¿Se va a despedir personal? ¿Cuál es la situación del impacto de esta situación en las empresas bolivianas? No es muy difícil cuantificar y hacer proyecciones en este sentido. Lo que preveemos y nos preocupa es que se van a cerrar empresas y se van a perder fuentes de empleo. Lo que deseamos es que no ocurra eso y que todas las empresas pues, podamos salir adelante golpeados, pero un poquito aturdidos, como se dice, pero no tan maltrechos, y se puedan conservar los empleos. Entonces, eso ya tiene que ver con el apoyo que podamos recibir también de parte del Estado en materia de liquidez para poder precisamente retomar esa salida de la parálisis en la que nos hemos encontrado todo este tiempo de cuarentena. ¿A qué se refiere con apoyo para la liquidez? Tomando en cuenta que el gobierno ha anunciado algunas medidas concretas, por ejemplo, créditos para pagar salarios, créditos para funcionamiento para pequeñas empresas y además la postergación de algunos pagos de impuestos, por ejemplo, y además de los créditos bancarios. ¿Esto es suficiente, es insuficiente? ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen respecto a las medidas del gobierno? Yo creo que como enunciado está bien, son los temas que hay que encarar precisamente, solo que el alcance que hay que darle a esos temas tiene que ser mucho mayor. No vamos a tener una reactivación inmediata, va a pasar bastante tiempo, donde vamos a ir de a poco recuperando la movilidad y el accionar económico. Toda la cadena productiva se va a ver afectada, ¿no? En ese sentido, eh, las mismas empresas que adeudan a proveedores, que adeudan igualmente a bancos, van a tener que ser motivo igualmente de tolerancia de parte de quienes, de sus acreedores, y ellos a su vez trasladar, etcétera. Entonces, los impuestos hay que diferirlos y hay que diferirlos a más largo plazo, incluso los próximos 6 meses, porque hasta eso no vamos a estar en condiciones de cumplir con a los 3 meses empezar a pagar lo que está diferido. Igualmente con los bancos, hay operaciones en algunos casos vencidas, porque hay que tomar en cuenta que esta parálisis es la segunda etapa. La primera etapa fue octubre y noviembre, que ya dejó la economía del país bastante golpeada y de las empresas también. Entonces, y entramos en la segunda etapa ya mucho más larga, ¿no? Con gente totalmente encerrada pues en sus domicilios, que definitivamente va a tener un impacto mucho mayor todavía sobre la economía. Entonces, necesariamente el Estado tiene que ver de cómo flexibilizar todos los compromisos que se tienen para que las empresas puedan seguir operando y para evitar el cierre de muchas empresas.
¿Usted qué diría? ¿Cuánto tiempo sería prudente, por ejemplo, postergar los pagos a los bancos? Lo que pasa es que ahí hay un debate muy fuerte porque la ley hablaba de 6 meses y resulta que un último comunicado de la ASFI dice que los prestatarios tienen que pagar sus cuotas a partir de junio. Y obviamente junio es muy pronto y probablemente la gente no tenga el capital para retomar los pagos a los bancos. ¿Cuánto tiempo usted cree que es prudencial? Mire usted, junio, hay vencimientos que son el 1 de junio, el 5 de junio, entonces, y la cuarentena está prevista, excepto los que se van a ir flexibilizando a partir del 11, está prevista que termine el 31 de mayo, entonces, ¿qué posibilidad tiene alguien que se le vence la primera semana de junio de cumplir con sus obligaciones? Yo coincido plenamente con usted. Entonces, de ahí habrá que diferir todavía otros 6 meses, ¿no? Porque finalmente todo depende de cómo configuramos nosotros el escenario para que las empresas tengan la flexibilidad de poder pagar. Nadie está rehuyendo a sus compromisos. Es imposibilidad material total la que se tiene de acceder a esos pagos. Entonces, hay que hacer una combinación de, por una parte, flexibilizar, modificar, reestructurar las operaciones, por otra parte inyectar liquidez y por otra parte confiar también en la reactivación que va a generar algunos recursos, pero inicialmente todas las empresas van a seguramente operar a pérdida y seguramente el año ya está en ese sentido con la suerte echada, olvidarse de rentabilidad, lo que hay que tratar es de que las pérdidas no sean tan grandes. Entonces, creo que todos esos detalles hay que tomarlos muy en cuenta. Nadie está queriendo beneficiarse a costillas del otro. Creo que de aquí tenemos que salir todos juntos. Los trabajadores, la ciudadanía, las empresas de todo nivel, micro, pequeñas, medianas y grandes, y el Estado, que por supuesto también va a tener problemas serios porque va a recaudar menos tributos, y no tomemos en cuenta todavía lo que va a pasar con el precio de nuestras exportaciones de hidrocarburos, que también van a afectar la economía. Creo que en ese contexto es que tenemos que tener un sentido de realidad para darle viabilidad a este resurgimiento económico que necesita el país. En concreto hemos hablado de los impuestos y hemos hablado de los créditos. ¿Qué otras medidas específicas ustedes tienen como propuesta para que se puedan ejecutar de parte desde el gobierno, de la Asamblea Legislativa, en fin? Nosotros tenemos que preservar, por supuesto, como primera prioridad la salud de las personas, la salud de la ciudadanía, pero tenemos que cuidar el empleo, porque resulta que si no se cuida el empleo, vamos a tener después problemas sociales muy serios. Entonces, tenemos que ver la forma entre todos también de que el Estado, en alguna medida, lo antes posible, recupere sus ingresos por tributos. Entonces, hay que activar todo lo que se pueda y cuanto antes la cadena de producción, asegurar la seguridad, garantizar la seguridad alimentaria y sobre todo insistir en la formalidad. O sea, no podemos por un mal manejo terminar con una informalidad todavía superior al 80%. Entonces, creemos nosotros de que la formalidad es una forma de garantizar igualmente estabilidad económica a través del pago de tributos al Estado. Entonces, me parece que tenemos que cuidar todos esos detalles. Entonces, tenemos que priorizar la reactivación de la economía, ¿no? Tenemos que, para eso, recibir apoyo financiero. Tenemos que diferir, como dije, pagos de impuestos. Tiene que haber, en alguna medida, para precisamente ampliar los empleos, una flexibilización laboral. Tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para que nuestras compras, el consumo, la contratación de empresas de servicios y la compra de productos sean hechos en Bolivia, producción nacional, para precisamente garantizar la reactivación de todas esas empresas bolivianas que son quienes ponen en el mercado esos productos y garantizando precisamente esos empleos. Entonces, pero el tema laboral es muy, muy importante.
finalmente las empresas pueden resultar inviables por tener una carga laboral demasiado pesada. Y eso, bueno, atenta contra el bien mayor, que es la conservación de empleo. ¿A qué se refiere con flexibilización laboral, don Luis? Obviamente tendrá que ver con la estabilidad de los trabajadores, con, no sé, pagos de algunos beneficios. ¿Qué cosa tendría que flexibilizarse? Tomando en cuenta que este año, por ejemplo, ya no hubo incremento de sueldo porque es impensable en esta coyuntura, pero ¿qué cosas más tendrían que flexibilizarse? Por ejemplo, el trabajo a medio tiempo, ¿no? Por supuesto, también se habla del el trabajo en casa, ¿no? Eh, pero sobre todo el trabajo a medio tiempo, el tema de horas extras, el tema de cobros excesivos de dominicales. Hay empresas que pagan 3 y 4 veces el domingo. Entonces, y eso finalmente repercute en los costos de las empresas, repercute en la competitividad que puede tener nuestra producción frente a productos externos. Entonces, no se trata, y yo creo que en esto en forma muy, muy seria lo digo, no se trata de pretender tener el máximo de conquistas sociales, ¿no? Porque frente a otros países nos volvemos poco competitivos, porque si ellos no tienen esas conquistas, no tienen esas cargas económicas en sus costos y finalmente pueden vender en mejores condiciones que nosotros, que tenemos nuestra producción. Además, con una desventaja adicional si somos exportadores de productos donde el aspecto logístico es crítico, estamos dislocados en el centro de Sudamérica, a más de 1000 kilómetros de cualquier puerto, ¿no es cierto? Y con el costo frente a la producción, a la misma producción de alguien que está sobre puertos o sobre la costa y que el embarque pues, marítimo les cuesta mucho menos. Entonces, creo de que tenemos ya que analizar como país todos los temas. Todo afecta a los costos y Bolivia necesita insertarse en el mercado internacional de manera competitiva. Entonces, tenemos que ir revisando ítem por ítem. Por una parte, el aspecto financiero, por otra parte, el aspecto tributario, por otra parte, el aspecto laboral también. Entonces, para ser competitivos como país tenemos que compararnos y no en la forma como yo puedo estar superando a los demás con cargas que significan reducir mi competitividad, sino todos. Pensar que la producción es boliviana, no es de esa empresa solamente, y nosotros necesitamos salir al mercado internacional, exportar nuestros productos, generar divisas, ingresar divisas a las reservas internacionales. Esas divisas son las que nos permiten después poder hacer importaciones de equipos médicos, insumos, medicamentos, ¿no? Para hacer todo eso, don Luis, se requiere seguramente un acuerdo nacional, un pacto político, económico de todos los actores. ¿Usted cree que estamos en condiciones de encarar eso? ¿Cuál es la relación que tiene la Confederación de Empresarios con el actual gobierno? ¿Qué quisiera en el escenario político para encarar esta nueva etapa de reactivación de la economía? Claro, lo que yo propongo es un poco complicado poder lograrlo en un ámbito de gobierno transitorio, ¿no? De poco tiempo, donde además hay todo un proceso electoral de por medio, de campaña, de oferta. Entonces, pero lo que tiene que haber para poder encarar esta problemática fundamental de la producción boliviana frente al comercio internacional es convicción de que es lo que se necesita hacer y voluntad política para hacerlo. Uh-huh. Don Luis, además se requeriría en lo inmediato, digamos, suspender las cuarentenas, pero vemos que la emergencia sanitaria continúa. Es más, parece que no hemos llegado todavía al pico en el caso del país y eso podría alargarse mucho más. ¿Qué puede decir usted al respecto? Es decir, ¿qué sería lo ideal? ¿Cómo llegar a un balance correcto entre la salud y la economía? Como sector empresarial boliviano, sector empresarial privado, nosotros nos atenemos y vamos a cumplir a rajatabla todas las recomendaciones que hagan las autoridades sanitarias del país.
ellos son los responsables del manejo del tema sanitario, que es prioritario y es fundamental. No podemos jugar con la vida de los bolivianos, pero también no podemos jugar con el futuro, y ahí es donde se tiene que manejar un equilibrio que es muy, muy delicado entre, por una parte, el control de las infectaciones y el proceso de pandemia, y por otra parte, el control de la economía, que no llegue a niveles de inamovilidad que después resulte eh, fatal para muchos, muchos empleos. Ujú. El Estado también va a quedar muy afectado después de esta situación, por lo que usted nos comenta, va a recaudar menos y todo eso. ¿Cuál cree que debería ser el camino que debe tomar el Estado para mantener un equilibrio financiero? Ya tenemos un déficit elevado, una situación macroeconómica delicada. Algunos hablan, por ejemplo, de la condonación de deudas, particularmente con China, que es el país donde se ha originado esta pandemia. ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que es fundamental a nivel incluso de la región, de Latinoamérica, no solo en Bolivia, y creo que es preocupación de todos los gobiernos mantener una estabilidad macroeconómica. Es fundamental, pero efectivamente no van a haber condiciones de liquidez del Estado, y para eso tiene que recurrir, por una parte, al apoyo internacional de instituciones financieras con créditos concesionales. Esta es una crisis nunca vista en los últimos casi 100 años, ¿no? Y hay que manejarla con recursos. Los países desarrollados tienen ingentes cantidades de recursos. Vemos nosotros juegos de miles de millones o hasta billones de dólares en economías en Norteamérica, en Europa. Y nosotros, bueno, nuestras cifras son mucho más modestas, y esa es la capacidad que tenemos como país. Entonces, por una parte, recurrir a la ayuda internacional, por otra parte, ver la posibilidad de condonaciones, así como bien usted lo manifiesta, del gobierno de China, ¿no? Ellos pueden ayudarnos. La vida de nuestros países no tiene límite, y el futuro, por supuesto, se puede acercarnos mucho más en la medida en que nosotros tengamos el reconocimiento también de apoyos recibidos en estos momentos tan difíciles a nivel planetario. Por otro lado, habrá que buscar financiamiento también de organismos internacionales. Entonces, creo que tiene que haber una combinación de varias fuentes para evitar, por una parte, el drenaje, atendiendo obligaciones pendientes, o por ahí buscar diferimientos, no necesariamente condonaciones, pero diferimientos a 30, 40 años, digamos, para tratar obligaciones que están pendientes, de manera de no tener que erogar y pagar con lo que no se tiene, o por ahí entrar en default, como se dice, ¿no? En materia financiera. Ujú. Don Luis, el gobierno ha anunciado el 1 de mayo un plan de generación de empleo de 600.000 empleos a través de obras estatales, y eso habla de un intento por retornar a un modelo económico estatista, keynesianista. ¿Usted cómo ve esto? ¿No cree que más bien se debería invertir más, digamos, en el fortalecimiento de las empresas privadas, o cree que se puede lograr un equilibrio entre la presencia estatal en la economía y la presencia privada? Yo creo que la emergencia obliga a tener decisiones, tomar decisiones de respuesta rápida, ¿no? Entonces, la generación de empleo, por una parte, puede ser una solución transitoria más efectiva y más digna que la distribución de bonos, pero simultáneamente y en forma paralela se tiene que apoyar a las empresas, que es lo que finalmente nos va a dar una solución sostenible y a largo plazo. Entonces, vemos con muy buenos ojos la acción del gobierno de preocupación de generar empleos que son empleos transitorios, lamentablemente, ¿no? El sector público, con la inversión pública, hace inversiones, pero que son de corta vida mientras dura un proyecto y nada más. No son empleos sostenibles, y sin embargo el sector privado garantiza la estabilidad de los empleos. Lo que hay que hacer a veces es hacer ajustes para precisamente asegurarnos de seguir garantizando esa estabilidad de los empleos. Entonces,
Me parece que una combinación de ambos, dada la urgencia, dada la premura, eh, hace bien a la economía y al país. Claro, tener empleo es mejor que recibir un bono, pero el bono también es un paliativo. ¿Usted le parece indigno que se reparta bonos? No digo indigno, pero sí digo de que mucho más digno es recibir un salario a cambio de un trabajo que dádivas solamente paliativos de parte del Estado, que además no dan ninguna proyección, es solamente recibo hasta que se agota y de ahí que viene, ¿no? Lo que se tiene es que se necesita la seguridad de algún grado de sostenibilidad de esos ingresos. Ujú. Hemos hablado de las posibles medidas que tomaría el gobierno, el Estado respecto a las empresas. ¿Qué van a hacer los empresarios por su parte? ¿Cuál es la parte que van a poner ustedes? ¿Se van a ajustar los cinturones? ¿Van a hacer que sus empresas sigan funcionando? ¿No van a cortar los pagos de salarios a sus trabajadores? ¿No los van a despedir? ¿Cuál es el hombro que están poniendo los empresarios a esta situación? Bueno, de hecho, estamos asumiendo nosotros eh, la responsabilidad del pago de salario. Nadie ha dejado de percibir. Eventualmente, algunos no han recibido todo momentáneamente porque no hay capacidad financiera precisamente por la falta de liquidez. Pero lo esencial, creo que todos los trabajadores del sector privado lo han tenido garantizado, que es el sustento diario. Hemos estado efectivamente con mucho menos requerimientos, porque todo, la parte de servicios públicos, en fin, todo lo que se atiende con el salario ha sido diferido para garantizar precisamente el hacer un puente, ¿no? Cruzando entre el primero y el último día de la pandemia y lo que viene después del post-coronavirus. Pero creo que las empresas están haciendo esfuerzos muy grandes para sostenerse con vida en medio de tanta inactividad, cumpliendo compromisos. Por ejemplo, el sector gastronómico ha estado totalmente paralizado. Recién está habiendo alguna movilidad en algunos restaurantes, no pueden atender al público, sin embargo, todos sus costos se han mantenido, ya son más de 2 meses, ¿no? que ellos están paralizados. Entonces, haciendo malabares para atender a su gente, sin muchos no sabiendo cómo hacer para financiar incluso el pago de sus empleados, de sus funcionarios. Entonces, creo de que a nivel de empresa es un gran esfuerzo el que se hace. Por ejemplo, otros países vecinos acá, el Perú tiene un programa dentro de lo que la ley le faculta de desvinculación laboral perfecta, le llaman ellos. ¿Qué significa? Que pueden desvincular sin goce de ningún beneficio por 3 meses a funcionarios que no, pero sí en 3 meses los vuelven a recontratar. Entonces se dan un respiro, ¿no? Y el Estado viene y acude y ayuda en ese periodo a estas personas. Pero las empresas no están obligadas. Nosotros estamos obligados a atender los compromisos laborales ininterrumpidamente, ¿no? Y lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades, con gusto y con un sentido de solidaridad que es fundamental, ¿no? En momentos difíciles como el que atravesamos, para poder todos juntos cruzar a la otra orilla del río. Claro, porque eso también significaría que el Estado tendría que asumir una responsabilidad y el Estado boliviano no tiene seguramente el músculo para asumir la planilla de las empresas privadas. Y a partir de ahora, pues todos vamos a tener que ajustarnos los cinturones en todo caso ante esta crisis que se nos viene, ¿no? Gracias, don Luis, por Imagínese, participar en imagínese, este. perdón Sí, que le adelante. interrumpa, solo un complemento. Usted misma está diciendo que el Estado no tiene el músculo para poder resolver este tema. Imagínese las empresas inactivas, ¿no? Mucho menos todavía tienen capacidad para hacerlo. Entonces, lo que hay que hacer sí es no dejar de dialogar, no dejar de buscar soluciones y buscarlas en forma mediante el diálogo, ¿no?
nosotros sabemos que los gobernantes andan, como decimos, atosigados de compromisos, de obligaciones, de temas que resolver, pero este tema de la reactivación hay que también eventualmente encararlo a través del diálogo. Muy bien, gracias, don Luis, por estar en nuestro espacio. Gracias a usted por la entrevista, muy amable.